Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista miércoles 29 de marzo del año 2017 y está conmigo Carlos Flores, representante de la UNES y del Foro del Agua, y el tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos, la propuesta de tarifas justas y sustentables para el riego en El Salvador. Bienvenido, Carlos, qué gusto. Mucho gusto, encantado de poder compartir con la audiencia de TVX. Gracias a ti, Carlos, por tomar la invitación y estar con nosotros este mediodía. Y justo iniciamos con esto, que está en discusión en la Asamblea Legislativa en este momento, que se apruebe un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente que contiene la ley para prohibir la minería metálica en el país. Ya vamos a hablar del tema de riego, pero me gustaría aprovechar un par de minutos solo para que nos des tu posicionamiento sobre este tema, tu reacción y el vínculo con el tema del agua, evidentemente. Bueno, hay que decir que este es un momento histórico para El Salvador. Estamos a las puertas, justo en este momento se está discutiendo el dictamen favorable para la aprobación de la ley de prohibición de la minería en El Salvador. Y digo que es un momento histórico porque abre la puerta para que El Salvador comience a hacer una buena gestión de las relaciones internacionales en el tema de minería. El no hacer minería en el país es el primer paso. Estamos hablando de prohibir más de 38 solicitudes de permisos para la explotación minera, pero también hay que recordar que El Salvador está siendo amenazado por otra cantidad similar de proyectos en la cuenca del río Lempa. Estamos hablando con el país de Guatemala y Honduras. Entonces, este es el primer paso, es un paso muy importante, garantizar la salud, la vida de la gente y principalmente el agua para El Salvador. Estamos hablando que la minería en el país se ubica en la zona de recarga de la cuenca del río Lempa. Y esto es destruir zona de recarga, esto es destruir el suelo y contaminar el agua. Entonces, este es un lujo que el país no se puede dar. Estamos hablando, Carlos, de una lucha aproximadamente de 10 años, 11 años, en el cual la discusión que traen diversas organizaciones de la Mesa contra la Minería y diversas expresiones de organizaciones sociales ha estado en contra y que seguramente esta mediodía, esta tarde, pues va a dar resultados, se va a tener el fruto de una batalla que se ha venido gestionando por mucho tiempo. Y es una lucha que ha costado mucho esfuerzo a la población y ha costado sangre porque han habido muertos producto de las estrategias de estas empresas mineras que llegan a las comunidades, las dividen y promueven que entre las mismas comunidades existan rivalidades y se maten para que ellos tengan condiciones favorables para hacer minería. Es decir, es un esfuerzo de años de lucha de la gente y de sangre de la población salvadoreña. Es un precedente, será un precedente importante para la historia de nuestro país, no solo también por el hecho de que el CIADI ha reforzado de que la empresa Oceana Gold debe hacer efectivo el pago de la deuda que tiene el Estado salvadoreño de 8 millones de dólares, pero a la vez el pago de intereses. Y con esta aprobación de una ley contra la minería metálica refuerza todavía el posicionamiento del Estado salvadoreño en contra de esta práctica extractiva, Carlos. Bueno, yo me quisiera centrar en el tema de que hoy por hoy la sociedad salvadoreña está en contra de la minería. Hay una encuesta de la UCA, del UDOP, donde se establece que el 80% de la gente de El Salvador está en contra de esta práctica. Hay cada vez más municipios que están desarrollando consultas populares donde se ponen en contra de la práctica de la minería en su territorio. Y esta acción sumamente valiosa que realizó la Iglesia Católica y el Arzobispo de San Salvador, donde él hace una propuesta de ley que prohíba la minería. Y yo creo que este ha sido el elemento que finalmente logra que la correlación de fuerzas sea favorable y tengamos en este momento la discusión. Yo creo que este es un paso muy importante para la sociedad salvadoreña. Muy bien, Carlos, seguiremos haciendo esta lectura en el transcurso de los días. De momento regresemos al tema del riego y creo que es importante hacer un contexto para que nuestros amigos lo sepan, ¿no? A nuestra audiencia. El agua tiene diversos usos y finalidades, pero en ellos en particular uno es el tema del riego y me gustaría que nos platiques, Carlos, cómo está configurado el sistema de riego con finalidad agrícola en el país. ¿Qué es esto de los sistemas de riego en El Salvador? ¿Dónde se ubican y para qué sirven? Bueno, hay que decir que el riego se agrupa en dos grandes sectores. El primero es
el tema de los distritos de riego y avenamiento, que en El Salvador tenemos 3. Ahí estamos con el distrito de riego de Zapotitán, los distritos de Atiocoyo, norte y sur, y el distrito Lempa-Caguapa. En torno a estos distritos se asocian más o menos unos 2.000 agricultores, 2.300 agricultores para ser exactos. Y hay un potencial de riego que alcanza cerca de las 16.000 hectáreas. 16.000 hectáreas. De esto, actualmente se están regando cerca de 9.000. Entonces, este es el primer gran sector de regantes que tienen en los primeros años de la ley de riego tuvieron apoyo importante por parte del Ministerio de Agricultura, es decir, por parte del Estado, en inversión, en la organización de las asociaciones de regantes, en algún tipo de subsidios y garantizar que tengan el agua para hacer sus actividades. Esto hay que aclarar que los distritos de riego destinan el agua a la producción de alimentos. Estamos hablando prioritariamente de arroz, granos básicos, ahí están los frijoles y el maíz, hortalizas y otros cultivos, incluyendo pasto. El otro gran sector es el que tiene que ver con el riego en general, fuera de los distritos. Y ahí encontramos que los principales usuarios son, en primer lugar, el agua para el riego de pasto. Sí. Ese es el principal usuario, de acuerdo al plan de gestión integral de recurso hídrico que recién ha sacado el Ministerio del Ambiente. El 46% del agua que se usa para riego, que no está en los distritos de riego, se destina al cultivo de pasto, 46%. Okay. Y el 38% se destina al riego de caña. Es decir, dentro de este gran sector que estamos hablando del resto, que hay una nota importante, y es que no está cuantificado cuánta agua se usa en los distritos y cuánta agua se usa afuera. Y esto es un tema importante porque el riego agrícola de El Salvador utiliza el 54% del agua. Este dato es un poco, tiene bastante aproximación e inferencia, pero es un indicador de cómo estamos distribuyendo el uso del agua. Y no tenemos una idea clara de cómo se distribuye. Los distritos de riego, al hacer una estimación de cuánto podrías utilizar en estas 9.000 manzanas que estás cultivando, vos podrías llegar que si fueran, que si usaras como 5.000 metros cúbicos en el año, estarías teniendo una cantidad aproximada de entre 50 y 70 millones de metros cúbicos. Sí. Ese sería lo que destinás al riego en tus distritos. Y si tenemos que actualmente este 54% del agua del país que se usa para riego equivale a 1.140 millones, es decir, estás hablando de que tenés 1.000 millones de metros cúbicos de agua que no tenés idea de cómo se utilizan exactamente. ¿Ah? Este es un dato sumamente importante porque, entonces, la caña y el riego de pasto para el ganado son actividades a las que le estamos dedicando bastante agua, es decir, son actividades muy importantes, porque el agua para El Salvador es importante, pues no tenemos. Y a diferencia del manejo que se da en los distritos, como mencionaba Carlos, creo que eso es importante, nuestros amigos de la audiencia puedan tener la claridad. ¿Qué tipo de actividades se hacen con el agua, el riego que se utiliza en los distritos y los que están afuera? Afuera nos han mencionado para el pasto y se menciona para el caso de la caña, pero ¿qué pasa en estos distritos particularmente? Bueno, los distritos de riego tienen un modelo de autogestión. Ellos, de acuerdo a la ley de riego, se organizan en asociaciones, se establecen tarifas que garanticen el autofinanciamiento. Creo que en este tema ha habido fallas en cómo se gestionan, porque hoy por hoy
los distritos están en muy mala condición. Es decir, desde el 1990, el gobierno, el Estado salvadoreño decidió, como parte de las políticas de ajuste estructural, el cambiar el enfoque de la política agropecuaria. Entonces, la agricultura y, por ende, los distritos de riego salen de la prioridad de agricultura. Y desde ese periodo hasta más o menos el 2009, estos distritos vinieron en detrimento. En detrimento, exactamente. Incluso podemos acercarnos a Zapotitán. Zapotitán en 1990 tenía 23 pozos profundos con los que se abastecía de agua. Y en el 2009, Zapotitán estaba con 4 pozos en funcionamiento. Okay. Es decir, tenemos una idea de cómo está funcionando. Entonces, pero quizás es necesario que se actualice el mecanismo de autofinanciamiento, porque lo que sí es cierto es que las actividades que se riegan deben ser autofinanciables. No puedes estar vos cultivando o dedicando agua a un cultivo el cual lo tengas que estar subsidiando, a menos que sea un cultivo estratégico para garantizar la alimentación de la población. Pero yo creo que eso no es lo que está pasando. Tenemos que hacer una pausa, Carlos, pero antes de eso solo me gustaría que, de manera muy puntual, preguntarte, ¿hay tarifas para el uso del agua, para el riego? ¿En qué consisten estas tarifas y quiénes las pagan? Fíjate que sí hay tarifas. Estas tarifas se amparan en el artículo 51 de la Ley de Riego, y lamentablemente en este momento esta tarifa solo incluye el permiso para que vos tengas, o la gestión para tener el permiso. Es decir, pagás una cantidad fija de, en promedio, $5 por hectárea cultivada y regada al año. Solo por el permiso de regar, pero no por lo que consumís. No está vinculada a la cantidad de metros cúbicos. Ok, me parece interesante, lo vamos a seguir ampliando, Carlos, tras la pausa. Permítanos una pausa, volvemos en minutos. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. En el segmento de entrevista de este miércoles 29 de marzo me acompaña Carlos Flores, representante de la UNES y del Foro del Agua, y estamos hablando de la propuesta de tarifas justas y sustentables para el riego en El Salvador. Y retomamos una idea que habíamos dejado en el tintero del primer bloque, Carlos, es sobre las tarifas sobre el riego. Tú nos explicabas que actualmente solo se paga por el derecho del riego, pero no se paga por la cantidad de agua que se utiliza en los regantes. Y solo para poner suspicacia a nuestros amigos de la audiencia, ¿no? Particularmente es cuánto ascenderá lo que utilizan en agua las cañeras para el uso del agua, ¿no? Para el riego de la caña, o cuánto para las plantas, para el pasto, cuánto se utiliza. Y si uno compara, nosotros pagamos nuestra factura del agua, pagamos en función de lo que consumimos, de la cantidad, no solo por el tema del derecho de utilizar el agua. Otros lo hacen solo para el derecho del riego, pero no se tiene claridad de cuánto es que están pagando, o si pagan o no, en función de la cantidad de agua que utilizan para sus siembras. De acuerdo a la actual norma, no están pagando. Nada. Ya decíamos, $5 en promedio, ¿verdad? Porque si vos tenés más de 25 hectáreas, lo que pagás es menos de $5. Porque tenés un tope que es $113 por 25 hectáreas. Sí. Entonces, si vos tenés más, podés tener 200. Yo conozco un caso allá en Aguachapán, en la zona baja del río Paz, donde hay una hacienda que es el Diamante, y que ellos, por regar toda esa hacienda, deben pagar esos mismos $113. Y son 246 manzanas. Entonces, ahí nos da una idea de cuánto es lo que estamos, de cuál es la magnitud. Ellos estarían pagando cerca de 45 centavos por hectárea al año. Al año. Y nosotros en ese mismo territorio hicimos un ejercicio de calcular cuánto es el consumo de agua por hectárea. Ajá. Y nos da alrededor de 5.560 metros cúbicos de agua regada en el periodo entre enero y mayo. Es decir, en 5 meses ellos riegan un promedio de 1.000 metros cúbicos por hectárea por mes. Que no pagan absolutamente nada. Por lo que pagan 45 centavos. 45 centavos, solo por el hecho de poder regar. Por el hecho de tener la autorización de regar. Entonces, ese es un dato interesante, porque
también en esa misma investigación nosotros hemos calculado que a lo largo de la línea de costa, porque el riego de caña de azúcar es en la línea costera, porque las condiciones del suelo, la temperatura no permiten que el cultivo produzca si no se hace riego. Entonces, a lo largo de la línea de costa podrían haber alrededor de unas 36.000 hectáreas que son regadas con agua de los acuíferos o de los ríos. Y aquí viene un punto interesante también, Carlos, hacernos la pregunta para nuestros amigos y amigas de la audiencia puedan hacer la reflexión sobre esto. ¿Cuál es la calidad de esa agua? La que pueden utilizar la gente en los distritos, las asociaciones de regantes y la que pueden utilizar particulares y empresas e industrias en el caso que hablamos. ¿Cuál es la calidad de esa agua? Porque también tú mencionabas en el primer bloque que esta se utiliza en este caso para la producción de legumbres, de hortalizas, de granos. Entonces, ¿cuál es la calidad de esa agua? Hay diferentes calidades. Por ejemplo, en los distritos cuyo el agua que utilizan es de fuente superficial, la calidad es en general la que indica el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene niveles de contaminación que a veces no deberían ser, que no le permitirían ser apta para usarse para el riego. Pero hay otros distritos o hay otras zonas donde el agua es de fuente subterránea. Estamos hablando de Zapotitán, que ya se están haciendo esfuerzos por recuperar más pozos, que ellos tienen pozos perforados y el agua de acuíferos profundos es de mejor calidad. Sí. Es decir, la contaminación no alcanza a bajar hasta esos niveles. Entonces, esos tienen mejor calidad. De ahí, en las zonas costeras, digamos que hay procesos de contaminación prioritariamente por la misma agricultura. Entonces, estamos regando con agua con este tipo de contaminantes. Entonces, la calidad es un tema, pero todavía en el problema del riego no está generando, no podemos llegar hasta esa discusión. Es decir, garantizar que se riegue la comida con agua limpia. Todavía no podemos llegar porque hay una primera discusión que es prioritariamente tener agua para regar. O cómo está distribuido el mapa del acceso al agua. Exactamente, esa es la primera discusión. Es decir, hay gente que en la zona costera, en la zona norte del país, no tiene ni siquiera acceso al agua para sus necesidades básicas. Y entonces ni siquiera piensan en tener agua para riego. Entonces, esa primera discusión, después hay cómo distribuimos el agua que es para riego, hoy está concentrada principalmente en estas actividades y dentro de las actividades de riego de caña y de riego de pastizales está concentrada principalmente en la gente que tiene más recursos económicos, es decir, en las haciendas o en las propiedades más grandes, que pueden hacer el ejercicio de la poder y de la autoridad y excluir a la demás población de este derecho. El Ministerio de Agricultura y Ganadería menciona, Carlos, que tiene un borrador de un diseño de una política de agricultura bajo riego. ¿Qué opinamos de esto? ¿Que este tipo de medida o de propuesta de política pública tiene un énfasis, tiene una conexión con esto que hemos estado hablando o va en sintonía de otras ideas? No, es que es necesario. Hasta el momento, en mi pueblo le decimos que se nos ha estado yendo la gallina, no hemos visto por dónde, pues. Pero está claro que este sector es necesario regularlo, porque pese a tener una ley, pese a ser una ley vigente, no ha sido de estricto cumplimiento. Porque te digo un dato, por ejemplo, Agricultura en este momento solo está emitiendo permisos para la extracción de agua superficial. Entonces dejamos fuera en la zona costera todos los miles y miles de pozos de punta que se construyen para extraer agua de los acuíferos someros. Y en el resto del país se están dejando fuera también varios cientos de pozos industriales que se excavan para hacer este mismo trabajo de riego. No están pidiendo permiso y no están reportando cuánta agua están utilizando. Entonces, ese es un tema en que necesitamos avanzar y que la ley de riego ya lo permite. Entonces, es necesario que Agricultura se fortalezca la Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego y comience a hacer una regulación más estricta. Este es un paso fundamental, incluso de cara a establecer tarifas, porque no puedes cobrar algo que no sabes que existe o que te están utilizando.
Y esto entonces, solo hago la repregunta, Carlos, por el tema de la política del MAG en el caso del riego. ¿Vos considerás que esta propuesta o este diseño o esta idea que el MAG está trabajando tiene algún tipo de consonancia con esta lectura en el tema de primero tener claridad de los datos, de cuánto se consume, quiénes lo consumen, bajo qué finalidad, y luego pensar en el tema de si se va a hacer extracción, en qué niveles de profundidad de fuentes, y luego las tarifas de riego? Entonces, ¿ves que lo que viene trabajando el Ministerio de Agricultura con respecto a esta propuesta o formulación de una propuesta de política de riego va en sintonía de eso o está alejado? No, es que va en consonancia. Okay. Estamos en consonancia. De hecho, en este momento estamos nosotros como UNES y como Foro del Agua, estamos presentando denuncias de comunidades que están siendo afectadas por este tema. Venimos desde allá de la zona baja del río Paz, toda esta gente que riega en los municipios de Jujutla, San Francisco Menéndez, Acajutla, en toda esta zona, la población está siendo afectada porque los ríos están secos. Okay. ¿Ah? Entonces, esto sin duda requiere la atención, y la atención, supongo que la política del Ministerio de Agricultura yo todavía no la conozco, ¿tá? Pero debe estar orientada a estos tres elementos: generar capacidades, que ahora las tiene, pero son limitadas, ¿ah? En el tema de regulación y otros temas, y ver cómo esta gente comienza a ponerse al día en los pagos. Y para esto requerimos cambiar la estructura de las tarifas. Ahora hablemos un poco, Carlos, la propuesta del Foro del Agua, porque pide en este caso una reforma a la ley de riego, que es del año 1970, tiene 47 años esta ley. En concreto, ¿qué aspectos piden ustedes de reforma de esta ley? Fíjate que nosotros no estamos en este momento pidiendo reformas. Estamos haciendo un análisis profundo de la ley para ver si requiere reforma. Creemos que sí son necesarias, porque esta ley, al ser de 1970, no considera el tema de la eficiencia. Eficiencia en el riego, en el uso del agua, la coordinación con otras instancias. Entonces, esos son temas pendientes que necesitamos trabajarlos. Lo que nosotros planteamos en este momento es que el Ministerio de Agricultura cambie el reglamento por el cual se establece la política de tarifas. Y este es un tema interesante porque es una ley de 1970. En el 2004 se renueva el reglamento tarifario, y en ese reglamento se considera el cobro por la emisión de permisos. Entonces nosotros estamos planteando una reforma de ese reglamento o la construcción de un nuevo reglamento, de manera que nos permita, está bien, si quieren pagar por la emisión del permiso, perfecto, pero lo que necesitamos es que el pago en el uso del agua para riego esté vinculado a la cantidad de metros cúbicos que vos utilizás, relacionado con la cantidad de tierra. Es decir, porque necesitamos vincular cantidad de agua con cantidad de tierra, y eso es eficiencia, porque no podemos estar subsidiando actividades que son ineficientes en el uso del agua. Entonces, en ese sentido va nuestra propuesta. Entonces, para que quede claro, es una propuesta de reforma al reglamento que tiene que ver el tema tarifario, y no es la ley de riego, que esa más adelante ustedes pueden valorar, solicitar reformas que apliquen en el Parlamento, pero siendo concretos es al reglamento del tema tarifario. Es al reglamento, exactamente. Ahora me gustaría entonces, Carlos, que retomemos este punto. ¿Cuál es la vinculación que tiene la discusión del riego, del agua para riego, y las actividades con las cuales se conlleva, con el tema de la Ley General de Aguas, o la discusión del anteproyecto de Ley General de Aguas, que en este momento estaba en suspenso en la Comisión de Medio Ambiente, en la Asamblea Legislativa, debido a que está el tema de la minería? Estuvo con nosotros el diputado Mata Bennett del FMLN, y nos estuvo mencionando que, aprobándose la ley contra la minería metálica, pues el segundo tema o el punto que venía en discusión era el caso de la Ley General de Aguas. ¿Cuál es la conexión entonces con el tema de riego, el uso del agua para riego, con el anteproyecto de Ley de Aguas? Bueno, hay que decir que la discusión de la Ley General de Aguas está estancada desde el año 2014. Se han aprobado 92 artículos en la discusión de la comisión, pero al final la comisión decidió regresar al artículo 10, que es abrir nuevamente el debate sobre la institucionalidad. Y abrir esto quiere decir que se retoma la propuesta que presentó ANEP en el 2013.
Y esta propuesta es que sea una institución autónoma y que en la institución autónoma haya mayoría de representantes de la empresa privada en la junta directiva de esta autónoma. Entonces, ellos tienen claro cuál es el asunto, porque ellos plantean, hasta ahorita hay legislación suficiente para que se regule el agua. Lo que no ha funcionado son las instituciones, dicen. Entonces, que haya ley de aguas está bien, pero que la institución siga el mismo rumbo que las otras leyes. Y entonces, ahí volvemos al tema del riego, porque estamos hablando que hay una institución que es la Dirección de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego, que ejerce la regulación del agua, del uso del agua para riego, pero que hasta el momento no la está aplicando correctamente. Es decir, hay un vacío en la implementación de esta ley. Y esto permite que existan arbitrariedades y que existan sectores que se benefician de estas arbitrariedades. Entonces, ¿cuál es el tema? Que el tema es que al ser el riego tan importante, estamos hablando de 1.100 millones de metros cúbicos de agua, de un total de 2.000 millones disponibles, 54%, este sector es el sector más importante de los usuarios del agua en el país. Entonces, ¿cuál es la vinculación? Es que hay grandes empresarios, estamos hablando de la industria del azúcar, y nosotros en la industria del azúcar hemos calculado que son entre 250 y 300 millones de metros cúbicos al año para riego. Estamos hablando del riego para las ganaderías, que estaríamos hablando casi de 500 millones de metros cúbicos, el 46%. Entonces, ¿cuál es el tema? De que la industria del azúcar no quiere que se cambie el estado de cosas actual con que se gestione el agua para el uso de agua para la caña, que es el principal insumo del azúcar. Entonces, ellos presionan dentro de la ANEP, dentro de ARENA y dentro del resto de cámaras empresariales para que la posición sea en contra de la ley, o a favor de una ley que garantice el actual estado de cosas. Carlos, estamos cerrando la entrevista, solo algo muy puntual, nos resta un par de minutos, y hago un vínculo por desconocimiento, pero tú trabajas el tema y lo conoces con propiedades. ¿Qué tiene esto que ver, esta lógica del tema del agua, estos proyectos que están vinculados al tema de Fomilenio 2 y plantas potabilizadoras? Digamos, me da la impresión que no son asuntos aislados necesariamente, pero me gustaría hacerte esta pregunta y cerrar con esto. ¿Hay algún tipo de vínculo de estos proyectos de plantas potabilizadoras y la explotación de ciertos espacios o cuencas o zonas que son importantes en el área metropolitana de San Salvador y tiene una articulación con este debate de la Ley General de Aguas? Por supuesto que tiene un debate, tiene una vinculación. Vos sabés que en el caso de Nejapa, Nejapa ha estado en disputa entre las comunidades, el agua, porque estamos hablando del acuífero de Nejapa, entre las comunidades y las empresas. Y ahí tuvimos bastante información sobre la solicitud de Industria de la Constancia. El tema es que Nejapa es el territorio más cercano a San Salvador, y con mayor disponibilidad de agua relativamente para los usos que necesitan los empresarios. Entonces, actualmente hay una gran demanda de permisos para instalación de empresas, para urbanizaciones. Todo esto tiene impacto en el acuífero de agua. ¿Por qué? Porque cada empresa, cada urbanización necesita 1 millón de metros cúbicos para su actividad. Entonces no puedes desvincular esto de los permisos. Y entonces ahí interviene Fomilenio 2. Entonces Fomilenio interviene porque ellos ponen como el problema, o plantean que el problema central en Nejapa no es la disponibilidad de agua, sino es la contaminación. Porque actualmente no hay una solución para las aguas industriales. Yo creo que allí estamos haciendo un mal análisis, porque ciertamente mejora las condiciones el que haya tratamiento, pero el problema es que la disponibilidad de agua que las industrias necesitan no es la que dan las plantas. No es la que dan las plantas. Ellas necesitan
agua de mejor calidad, agua de los acuíferos. Y eso es lo que ahorita no existe, porque el acuífero tiene 1.02% de explotación sobre su capacidad. Entonces, ese es el tema central ahí. Entonces, Fomilenio lo que está haciendo es abrir la condición para que estos empresarios y para que el Estado no pueda decirle que no a los empresarios. Allí estamos en un problema. Perfecto, Carlos. Gracias. Mucho gusto. Nos volveremos a encontrar seguramente para seguir analizando este tema. Permítanos entonces una pausa. Continuamos con más en la primera emisión de Infórmate BX.